A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hay un París que se conoce en las novelas. Una ciudad medieval de callejuelas estrechas, retorcidas y oscuras, de casuchas en las que apenas entra el sol, de lugares en los que las sombras favorecen todo tipo de sorpresas. Ese es el París de las novelas de antaño. Hoy existe otro París, el de los grandes bulevares y anchurosas avenidas, el de los parques inmensos, el de la atmósfera luminosa. Y este cambio se le debe a dos personajes. El primero de ellos, Napoleón III, y el otro, Eugenio Haussmann, un arquitecto visionario y despiadado. Una tarde Napoleón III llamó a Haussmann y le dijo: Quiero un París ancho y luminoso, lleno de parques y grandes avenidas, un París imponente al que nadie pueda olvidar, una ciudad que humilla a quien la mire. Eso quiero. Pero en verdad, no solo eso quería Napoleón. Quería, ante todo, una ciudad en la que los enemigos no pudieran aprovecharse de sus callejuelas estrechas y retorcidas para emboscar a sus tropas. Y por eso buscó a Eugenio Haussmann, porque era el arquitecto con visión para la ciudad imponente y espectacular, y a la vez con el espíritu despiadado, para arrasar con las viviendas de los pobres que nada pudieron hacer en contra. Así se construyó el París que hoy es asombro y encanto y derroche de belleza y de historia. Y Eugenio Haussmann, el hombre que tuvo a su cargo la ejecución de aquella obra, en medio del dolor y la resistencia, estaba desapareciendo un día como hoy, 11 de enero de 1891. Y París y el mundo lo recuerdan como el arquitecto visionario y como el administrador implacable. Las principales noticias del día. Titulares. Informe de vinculación de candidatos con el narcotráfico entregará el gobierno a la Fiscalía. El estancamiento económico, el mayor riesgo para Ecuador. Desde La Roca, Germán Cáceres ampliará su versión sobre el caso de María Belén Bernal. En política internacional, cumbre de Norteamérica. Los editoriales serán de Ramiro Rivera. La asamblea es un chiste. Rafael Ollarte, presidentes a la peruana. Noticias del día. Informe de vinculación de candidatos con el narcotráfico entregará gobierno a Fiscalía. El Ministerio del Interior tendrá listo un informe sobre la relación entre candidatos y el narcotráfico en Ecuador hasta el viernes 13 de enero del 2023. Así lo informó Juan Zapata, titular de la cartera de Estado. Zapata aseguró que hasta este viernes estará listo el informe de inteligencia sobre la presunta vinculación de candidatos seccionales con el narcotráfico. El documento será entregado a la Fiscalía General del Estado. El ministro refirió que el informe, trabajado por la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, es de carácter técnico e incluye vinculaciones, organigramas, estructuras y conexiones, no solamente con el narcotráfico, sino también con la minería ilegal.
Dijo que hay casos de candidatos que han sido captados por esos delitos y otros casos de candidatos por captar, por lo que la denuncia en fiscalía tiene que ser una alerta para quienes hoy buscan financiamiento y esa desesperación hace que caigan en estas garras, pero después el crimen organizado cobrará ese favor. Lo que le corresponde a la policía es entregar toda la información con la mayor cantidad de evidencias posibles al organismo que tiene que investigar, que es la Fiscalía, insistió. Mencionó que el informe puede ser público y no necesariamente mantenerse como reservado mientras dure la etapa de instrucción fiscal. El estancamiento económico es el mayor riesgo para Ecuador. El Foro Económico Mundial publicó este 11 de enero de 2023 su reporte de riesgos globales 2023. Durante los últimos 17 años, el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial ha advertido sobre la existencia de riesgos a nivel planetario estrechamente relacionados. Los conflictos y las tensiones geoeconómicas han desencadenado una serie de riesgos a nivel mundial estrechamente interconectados. El informe, elaborado en colaboración entre la firma que analiza riesgos Marsh McLennan y Zurich Insurance Group, se basa en las opiniones de más de 1.200 expertos en riesgos mundiales encargados de formular políticas y líderes de la industria. En el caso de Ecuador, colaboró la Escuela de Negocios SPAE de la Escuela Politécnica del Litoral SPOL. El informe para Ecuador determina 5 riesgos: un estancamiento económico prolongado, la desigualdad digital, los desastres naturales y el clima extremo, crisis de empleo y medios de subsistencia y el colapso del Estado. Ecuador es uno de los países de América Latina al que más le ha costado recuperarse luego de la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. Se espera que en este año la economía nacional recupere los niveles del 2019. Otros problemas que menciona este reporte ya afectan al país, como los desastres naturales y el clima extremo. En el sector energético, inició en el 2023 con falta de lluvias o estiaje, lo cual ha afectado la generación de electricidad y ha obligado a comprar electricidad en Perú y Colombia. Desde La Roca, Germán Cáceres ampliará su versión sobre caso María Belén Bernal. El Centro de Privación de la Libertad Guayas, número 3, o más conocida como la Cárcel de La Roca en Guayaquil, será el escenario donde Germán Cáceres ampliará su versión dentro de la investigación por el presunto femicidio de María Belén Bernal. La Fiscalía fijó fecha y hora para que el ex oficial de policía y principal sospechoso de matar a María Belén Bernal amplíe su versión. Esta diligencia se da dentro del proceso judicial en su contra por el presunto delito de femicidio. La entidad investigadora convocó al sospechoso el 12 de enero del 2023 para que amplíe su versión. Esta diligencia está prevista que se realice a las 11 de la mañana de forma presencial en las instalaciones de la cárcel de La Roca. Edison Burbano, abogado de Germán Cáceres, fue quien solicitó la ampliación de versión a la Fiscalía. Este pedido lo hizo el lunes 9 de enero del 2022. Ese mismo día le practicaron a su cliente pericias psicológicas de entorno social y familiar en las instalaciones de la Fiscalía en Quito. Ese día, Burbano dijo que su defendido no se acogerá al derecho al silencio y que contará todo lo que conoce sobre la muerte de María Belén Bernal. Entrevista del día. Este miércoles en la mañana en Radio Sucesos, Napoleón Santamaría, él es abogado tributarista, habló acerca del anuncio presidencial de la rebaja de impuestos. ¿Cómo vemos esta situación de la reducción de estos 3 impuestos que anunció ayer el presidente Lasso? El anuncio del presidente tiene muchos mensajes implícitos que es importante leerlos, entenderlos, procesarlos. ¿Para qué? Para tratar de solidificar a este barco llamado Ecuador, que es el barco de todos, que es el barco que queremos que siempre esté a flote, con buen viento, en buena vela, en buena dirección. Primero, el presidente, como bien dices tú, Verónica, bajó o redujo la tarifa del ISD del 4% al 2%. La primera reacción es, ¿por qué? ¿Por qué el presidente Lasso disminuye la tarifa del ISD? La primera respuesta ahí es, no hay mucha voluntad del presidente de disminuir el ISD. El tema es que
la Corte Constitucional ya declaró que era inconstitucional el incremento del ICD del 2011, que incrementó del 2% al 5%. Y la Corte ya dijo ese incremento al país, le dijo, ese incremento realizado en el 2011 en el gobierno de Correa fue inconstitucional y tiene que eliminarse. ¿Cuándo la Corte dijo que debía eliminarse esto? Debía eliminarse el 31 de diciembre del 2023. En esa coyuntura, la Corte le dice, usted, presidente Lazo, tiene o acoge y reduce la tarifa del ISD del 2% o hace una reforma tributaria para hacerlo bien, no como lo hizo el correísmo, hacerlo bien y que quede la tarifa. Entonces, mira la primera lectura, ¿verdad? En esta coyuntura, el presidente dice, no tengo capital político, no tengo mayorías en la Asamblea, no tengo acuerdos legislativos, no voy a tener éxito en una reforma tributaria. ¿Qué hago? Tomo, y me parece, por lo menos, soy honesto en el tema, de una forma inteligente, el gobierno se mueve y dice, miren, si la Corte ya me dice que va a bajar al 2, entonces bajo al 2 yo mismo y lo vendo lo presento al país como una iniciativa gubernamental y por lo menos me llevo los aplausos y los loores que esto pueda provocar. O sea, Napoleón básicamente hizo esta rebaja, este anuncio de rebaja porque le tocaba. Efectivamente, como alguien me decía ayer, es que no es que quiere, sino que le toca hacer, porque no tiene otro camino. Tema 1. Tema 2, trabajar, disminuir impuestos indirectos, Verónica, como el ISD, el IVA, etc. Siempre es peligroso. Y esto ya lo hemos probado como país. ¿Por qué ¿Alguna vez bajamos el IVA? ¿Recuerdas tú del 14 al 12%? Sí, que fue un error. ¿Y por qué peligroso y un error? Porque vimos que los precios nunca bajaron. Bajó el producto X, Y, Z, para no referirme a ninguno en concreto. No bajó. Bajó el precio del café, de la taza, etcétera. No bajó. ¿Por qué no bajó? Porque si bien hay una menor presión en el impuesto indirecto, lo que resulta es que ya el intermediario, el comerciante, quien está acostumbrado a vender a determinado precio el producto, lo sigue vendiendo a ese mismo precio sin considerar esta rebaja en impuestos indirectos. Y lo mismo pasó en el ISD del año anterior. El año anterior ya bajamos el ISD, recuerda tú, Verónica, del 5 al 4. ¿Bajaron realmente los precios, especialmente de los importados, en el 1%? La respuesta es no bajaron. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos puntos? Que los precios no van a bajar, pero aquí sí hay un ganador, y esto hay que decirlo, y hay que decirles a los importadores. El sector importador, que siempre es el ganador cuando hay disminución de impuestos indirectos, tiene que pensar en que el 2023 tiene que ser un año sin tan inflación agresiva frente a la histórica del Ecuador. Estamos hablando con una inflación casi del 3%, que no es acostumbrado a los últimos 12 años de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, el importador debería pensar en que trasladar vía el precio esta disminución del impuesto a la ciudad de divisas. Y tercero, bajar el ISD va a hacer que vengan más inversiones al Ecuador, que vengan más capitales. Como ecuatoriano espero que sí, ojalá y vengan. Mira, cuando se ha hecho estudios del impuesto a la salida de divisas y la reversa al exterior, se ha visto que hay, dividámosle económicamente a la población entre ricos, clase media y pobre. Claro, el pobre no saca recursos del país, así que no lo digamos. Pero la clase pudiente, aunque el ISD sea el 1, el 2, el 5, el 4, el 10, etcétera, la clase pudiente cuando quiere transmitir sus recursos al exterior los transmite, punto. Y esto es lo que ha pasado. Pero la clase media, que tiene esos recursos en el banco de 200, 300 mil, 100 mil, etcétera, esos siempre fueron un óbice, un detenerse, el no sacar las divisas del país porque hay un ISD del 5%. Siempre era ese límite, esa barrera. Al eliminarse, con toda seguridad, ante un evento político, por ejemplo, ese terrible estallido violento, vandálico del señor Issa y sus huestes que provocaron el año anterior, eso hace que las economías no solo que pierdan, que se paren,
sino que se asusten los actores económicos. Y ante un nuevo evento como el del señor Issa, sí, efectivamente, muchos actores económicos, a una reducción de la tarifa del ICD, tomarán la decisión de transmitir, trasladar o remitir sus divisas hacia el exterior. Y esto es lo que le convierte peligroso el reducir impuestos indirectos, querida Verónica. También esta mañana de miércoles en Radio Sucesos, el rector de Yachai-Tech, Andrés Rosales, habló sobre la situación de la Universidad Yachai-Tech. Aclarar este decreto ejecutivo, el 639, que firma el presidente de la República, y que me parece que sí generó algún tipo de confusión en un inicio, porque muchos no diferencian o no diferenciaban entre Yachai, la ciudad del conocimiento, Yachai-EP y Yachai-Tech. Entonces, lo que empezamos por hacer es aclarar lo que usted estaba diciendo, Andrés, que es el Yachai-Tech no se cierra, seguirá funcionando y tiene digamos, un manejo diferenciado de lo que es la empresa Siembra. Efectivamente, cuando se crea hace varios años atrás, pues la empresa pública Yachai-Tech se le ponen a cargo varios proyectos emblemáticos, entre esos la Ciudad del Conocimiento. Y una de las aristas de la Ciudad del Conocimiento es la Universidad Yachai-Tech. La universidad sigue en funcionamiento. Es más, hace unos días, el 23 de diciembre del 2022, pues la universidad se institucionaliza al tener ya autoridades electas, rector, vicerrector y los miembros del consejo universitario. Y hace unos días, justamente con la apertura de este decreto 639 del presidente, pues se le da las facilidades para que la CENESID, una vez que ya se cierran definitivamente estas empresas públicas que fueron las encargadas en un inicio de comprar bienes, equipos, muebles para toda la Ciudad del Conocimiento y entre esas entidades Yachai-Tech, pues una vez que ya la CENESID tiene este decreto, pues para nosotros lo vemos con buenos ojos porque le va a dar más facilidades a la Secretaría de Educación Superior para que con nosotros establezca convenios y acuerdos para la entrega de estos bienes y equipos. El Yachai-Tech sí era parte de todo un complejo que incluía la Ciudad del Conocimiento, o la Ciudad del Conocimiento incluía a Yachai-Tech. ¿Qué es lo que va a dejar de tener Yachai-Tech dentro del proyecto grande de Ciudad del Conocimiento? Claro, como le comentaba, pues se crea esta empresa pública Yachai con el mismo nombre de la universidad, pero bueno, es Yachai-EP, mientras la universidad Yachai-Tech, y luego pasa a ser Siembra, ¿no? En la presidencia del presidente Moreno. Así es, y estas dos empresas pues se liquidan. Una de las aristas, como usted lo acaba de mencionar, Milton, es dentro de la Ciudad del Conocimiento, es la Universidad Yachai-Tech, donde varios bienes y varios equipos pues fueron comprados por la empresa pública, y para que la universidad siga laborando normalmente se crean unas actas de uso y usufructo de los equipos y bienes de los que todavía no pueden pasar a nombre de la universidad. Entonces, como yo le comento, este decreto lo que viabiliza a nuestro modo de ver en la universidad es que la CENESID ya pueda elaborar mejores convenios y ceder parte de estos equipos. Hay equipos muy grandes, por ejemplo, el supercomputador Kinde 1, que es mejor, por ejemplo, que se trabaje a través de la CENESID con varias entidades, ya que el mantenimiento de estos equipos es muy alto y por ahora nuestro presupuesto no nos permitiría hacernos cargo totalmente del Kinde 1. Escuchemos a continuación un extracto de la entrevista realizada al doctor Eduardo Mosquera Benalcázar en el programa Quito TV, donde habla sobre su biografía y también sobre la labor de la Fundación Médica Ecuatoriana. Veamos la nota. El día de hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos a un personaje de la ciudad, un personaje de la medicina, un personaje de las letras, de la escritura, a un personaje que ha estado presente en todo lo que es la historia concerniente al desarrollo a partir de lo que se dio el milagro de la Virgen Dolorosa del Colegio San Gabriel, que fue allá en 1906. Tenemos al doctor Eduardo Mosquera Benalcázar con nosotros, queremos saludarle. Usted, doctor, bienvenido, cuéntenos un poco de usted. ¿Usted hace en qué año? ¿37, 38, 39, por esa época más o menos? Calcúleme que tengo 85 años. 85 años que cumplió en el 2022. Porque estamos en 2023. Entonces ya voy para el 37. 86. Ya. Nació en 1937 entonces. Sí, así es, 37, sí. Bueno, quiteño. Quiteño, un pequeño espacio en ese tiempo que estaba cerca de la plaza del Teatro Sucre,
aledaño a la calle Esmeraldas, y en esa calle Esmeraldas había, no sé si usted recuerda, el Cine Central. Ya no hay el Cine Central. Y más allá había una pastelería. Mi abuelo era pastelero. Y mi madre, pues, tuvo a este pimpollo en esa fecha y en ese sitio. Y luego es increíble porque ahí nací y mi padre, doctor Carlos Mosquera Sánchez, hizo su clínica en la misma calle García Moreno y Esmeraldas, arriba en San Juan. La primera clínica maternidad del Ecuador, la clínica maternidad Mosquera. Su padre falleció en el 2018 a los 103 años de edad. 103 años de edad, de tal manera que ya puede usted aventurar que yo tengo hilo en el carrete, por herencia. Así es, usted me comentaba y ayer lo hacíamos vía telefónica, que su padre es padre prácticamente de 50,000 niños quiteños, porque son los que nacieron en la clínica Mosquera, así se llamaba, ¿no? Clínica Mosquera. Así es, la clínica maternidad Mosquera. Mi padre, un hombre de 1,80 de estatura, sumamente guapo, pelo ondulado, ojos verdes, con una contextura hercúlea. Y pues tenía una actividad febril. Dentro de esa actividad febril, en su clínica, que la construyó ex profeso, porque la clínica maternidad Mosquera tenía incluso las gradas pequeñitas para poder subir las parturientas de un piso a otro, y tenía 2 quirófanos y 2 salas de parto. No descansaba, y entonces salía de una sala de cirugía, iba a la sala de parto, salía de ahí, iba ya una actividad extraordinaria y propia de ese tiempo. Mi padre, aparte de eso, constructor, aproximadamente unos 20 edificios en la ciudad de Quito. Y pues trajo al mundo 50,000 niños con sus historias clínicas, etcétera, etcétera. Y el presidente de la República en ese entonces, Sixto Durán Ballén, lo condecoró en el grado de gran comendador y como el padre de los 50,000 niños. Qué bien. Usted, doctor, ¿en dónde estudió la escuela? ¿Dónde fue el colegio? Tuve una niñez bastante difícil. Algún momento estuve en Buenos Aires, ahí tuve un año. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, por algún problema médico. Ahí tuve el 4º, 5º grado de escuela, y luego me fui a la escuela de San Blas, de los hermanos cristianos de San Blas. Era bastante bueno para la lectura y también cantaba bastante bien, lo cual me granjeó la amistad del hermano rector de la escuela de San Blas, hermano Isaías, recuerdo, y me concedió una beca para concurrir al Colegio San Gabriel. En ese entonces, del Colegio San Gabriel, un colegio de élite. Al Colegio San Gabriel iban de las mejores escuelas de Quito, en este caso de Escuela Espejo, Americana, Pensionado Borja, etcétera, etcétera. De tal manera que iban los mejores alumnos de estas mejores escuelas. Era un colegio de élite. El Colegio San Gabriel, como usted recuerda, nació en 1863, a propósito de que el señor presidente en ese entonces de la República, García Moreno, trajo a los jesuitas de vuelta. Ahí inició el colegio en 1863, se llamaba Colegio San Luis, que luego, en honor del presidente de la República, se llama Gabriel, San Gabriel, en honor de Gabriel García Moreno. Y cuando alguien me pregunta, ¿y por qué excelencia académica del Colegio San Gabriel? Yo le digo, porque de ahí han salido 10 presidentes de la República, expresidentes, algunos ex vicepresidentes. Hablemos del mismo Gabriel García Moreno, José María Velasco Ibarra, exalumno del Colegio San Gabriel, 5 veces presidente de la República, Sixto Durán Ballén, Camilo Ponce Enríquez, también en la Junta Militar Durán Arcentales, últimamente Fabián Alarcón Rivera, Yamil Maguad, Aurelio Mosquera Narváez. Entre los vicepresidentes acaba de fallecer el señor Pedro Pinto Rubianes, ex vicepresidente de la República, Parodi Valverde y algunos otros, ¿no? Es la excelencia educativa del Colegio San Gabriel. Por eso es que yo fui ahí becado
de una escuela pobre. Llegué de 12 años de edad, con pantalón corto. Mis contertulios eran gente adinerada, con buenos ropajes, pantalón largo, y se reían cuando me vieron a mí llegar, pues, ¿no? Y luego me dieron su correazo en las piernas para que aprenda que tengo que ir con pantalón largo. De todas maneras, a los 12 años de edad empecé a hacer algunas actividades que son las que me han mantenido durante el tiempo. Sé leer bien, cantaba bien, integré el coro de la Madre Dolorosa. Estábamos en ese entonces a 43 años del prodigio de la Virgen que se dio en 1906. En 1906, un año especialísimo, pues se dio el prodigio de la Virgen en la calle ahí Benalcázar. Se fundó el diario El Comercio en su primer edición en 1906. Se fundó el Banco del Pichincha. Se fundó el Centro Obrero Católico, que luego dio lugar a la CEDOC de los obreros católicos, etcétera, etcétera. De tal manera que estábamos nuevitos nosotros, y cuando nos graduamos de bachilleres fuimos los Caballeros de la Virgen en el año de 1956. A los 50 años, estuvimos en el cincuentenario como Caballeros de la Virgen. Y luego, increíblemente, fíjese, en el año 2006, a los 100 años del prodigio, ya nosotros setentones también fuimos condecorados como Caballeros de la Dolorosa del Colegio San Gabriel. Qué bien. 1956 se graduó el doctor Eduardo Mosquera del Colegio San Gabriel, el colegio por excelencia, y luego va ¿a dónde? A la Universidad Central del Ecuador. Universidad Central del Ecuador. Pero previamente conformamos en 1956 a la Universidad Central del Ecuador, donde obtuve un título de odontólogo. Yo soy odontólogo. ¿Ya? Todos mis hijos, mi familia son médicos. Somos 54 profesionales con el apellido Mosquera, la mayor parte de ellos médicos. 54. O sea, mi padre fue el pionero. Antes de él nada. Después del 54. En este momento yo tengo una bisnieta que está cursando cuarto, quinto año de universidad, Araí Mosquera, de tal manera que es la cuarta o quinta generación más o menos. 54 profesionales de apellido Mosquera que tienen diversas instituciones a lo largo y ancho de la provincia, 10 instituciones médicas aproximadamente. Entonces va a la Universidad Central a seguir odontología. A hacer odontología. Y quien me dio asilo fue el doctor Carlos Mosquera, mi padre, en su clínica, que estaba nuevita. En ese entonces puse mi clínica dental ahí. Y posteriormente a eso ingresé a ese capítulo difícil que es la política. Entró a la política el doctor Eduardo Mosquera Benalcázar. Entré a la política en el año de 1976, de la mano de del patán de noble corazón, Asad Bucarán el Malín. Asad Bucarán el Malín pues campeaba en el Ecuador, era el presidente del Ecuador, pero no le dejaron ingresar por sus antecedentes libaneses. Entonces delegó al esposo de su sobrina, Marta Bucarán de Roldós. El esposo de su sobrina fue Jaime Roldós Aguilera. Él llegó en 1979 a Carondelet y yo estuve con él. Fue una carrera meteórica, de tal manera que... ¿Usted era asesor? Asesor. En el INFA, en ese entonces Instituto Nacional del Niño y la Familia, al mando de Marta Bucarán de Roldós, quien inmediatamente me propuso conformar alguna institución médica. Y estuvimos en la plaza del Teatro Sucres hace 43 años, en el primer centro médico Marta Bucarán de Roldós en ese entonces. Son 43 años, fue en el año de 1980, y los centros médicos Marta Bucarán de Roldós, por su índole de servicio social, se multiplicaron, como dice mi hermano el doctor Carlos Mosquera, como los hijos de una madre pobre. Hubo centros médicos Marta Bucarán por todo el país prácticamente, ¿no?
Ahí estamos, desde hace 43 años. Del Centro Médico Marta Bucaram de Roldós nacen todas las instituciones que en este momento gravitan aquí en la provincia de Pichincha. Así es. Entonces, usted, doctor, estuvo inmiscuido en la película, en la política. ¿Estuvo o está todavía? ¿O en qué momento se separa de su mundo de la política? La acción social siempre va de mano de la política, es evidente, ¿no? Por decirle algo, la Fundación Médica Mosquera tiene un nombre. Nosotros mantenemos ahí, por ejemplo, los cursos de auxiliares de enfermería, que en este momento estamos en el curso número 92, o sea, son 46 años de trabajo en estos cursos, ¿no? De estos cursos están nuestros auxiliares de enfermería y que integran las brigadas de auxiliares que se desplazan por algunos sitios de la provincia. Nuestro bautizo fue en el año del conflicto del Cenepa, donde llegamos con nuestras brigadas médicas a las mismas trincheras de nuestros soldados. Donde había un halo de moscos, de insectos, ahí había un soldado nuestro. Allá llegamos nosotros, Carcabón, Guaquillas, en ese entonces. Y hemos estado siempre en los conflictos, incluso sísmicos, en el último terremoto de Esmeraldas, de Manabí. Estuvimos 2016, ahí ¿ya? Y fuimos reconocidos con algún certificado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Últimamente, pues, a propósito de la pandemia, nosotros establecimos lo que se llaman las carpas de atención gratuita al exterior. Estas carpas de atención gratuita al exterior atienden a los caminantes de la calle, aquellos caminantes que no tienen dinero para ingresar a una clínica y, por supuesto, ponen reparos de ingresar porque ya saben que deben tener un billete por lo menos de $20, o a un establecimiento público donde saben que tienen que permanecer 48 horas esperando un turno. Entonces nosotros les direccionamos. Nuestras niñas en las carpas que están en las afueras de nuestras instituciones médicas encaminan al caminante de la calle. Si es que es posible, les atendemos con nuestros profesionales, pero ahí afuera pues hacen una toma de signos vitales, medición de glucosa para la cuestión de la diabetes, y fuimos condecorados últimamente por el gobierno nacional con la condecoración por haber dado durante la pandemia la contribución al gobierno nacional y al municipio de Quito como los gestores de estas instituciones médicas que le hablo. Qué bien, doctor. Usted menciona, dice, mis niñas o nuestras niñas, porque aquí están precisamente dos señoritas que conforman parte de ese batallón de enfermeras, de chicas que brindan los servicios. Te cuenta, por ejemplo, a los caminantes de la calle y todo eso, y es loable, muy loable su labor. No nos cansamos de felicitarle. Canal Telesucesos 29 UHF ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue la señora Herminia Carlota Gallardo Benítez, expresa su sentimiento de pesar en estos momentos de dolor y tristeza a nuestro amigo y colaborador, el doctor César Eduardo Gallardo, y a toda su familia. Paz en su tumba. Global Hoy con Alan Cate. Cumbre de Norteamérica. Acaban de reunirse en Ciudad de México los presidentes de Canadá, Trudeau, de Estados Unidos, Biden, y el anfitrión mexicano, López Obrador, para su celebración anual de la Cumbre de Mandatarios de Norteamérica. La región reúne a algo más de 500 millones de habitantes y, según los datos estadísticos destacados, supera a la Unión Europea económicamente. Desde cualquier perspectiva, una reunión de mandatarios de esa zona es un acontecimiento de gran trascendencia, y mucho más cuando uno de ellos, México en este caso, mantiene además unos crecientes vínculos con otras regiones, particularmente en Latinoamérica, sobre la que por vía ideológica se ha vuelto referente de un neosocialismo del siglo XXI, y en lugar favorito del refugio temporal de los líderes de tal tendencia venidos a menos, que son requeridos por la justicia en sus países para cumplir las condenas por el saqueo a estos y, ojalá, devolver algo de lo robado. De hecho,
la nueva internacional de delincuentes de cuello blanco se ha constituido como el Grupo de Puebla, sucesor modernizado del Foro de Sao Paulo en territorio mexicano. La cumbre ha tenido dos ejes principales, más allá de las habituales declamaciones económicas, que se centran en la migración y el narcotráfico, particularmente sensibles para Estados Unidos. El primero es un tema cuya importancia crece en la medida en que se acerca la campaña presidencial, puesto que el Partido Republicano utiliza como tema básico de su campaña el dificultar al máximo el ingreso de migrantes indocumentados al país. Recordemos nada más las acciones y declaraciones del expresidente Trump, quien convirtió en bandera electoral la construcción de un muro para contener a los migrantes a lo largo de la frontera con México, muro que además debía ser pagado por este último. Como es comprensible, la visión mexicana sobre el tema difiere significativamente de la canadiense o estadounidense, pues México es origen de una alta proporción de esos migrantes permanentes o temporales a los Estados Unidos. López Obrador ha pedido en la cumbre que se busque una política para la regularización en Estados Unidos del estatus migratorio de millones de mexicanos que a lo largo de años han llegado ilegal o legalmente al norte. Para México, el hecho de que buena parte de los estados fronterizos del lado de Estados Unidos fueran en su momento parte de México, como California o Texas, entre los más importantes, tiene una gran significación sociológica y psicológica. López Obrador sí resaltó que el actual gobierno de los Estados Unidos no ha construido un solo metro de muro adicional, lo que no pudo decir durante el gobierno de su buen amigo Trump. Con Canadá se ha llegado a un acuerdo para acoger a 25,000 migrantes legales por año, migración que por otro lado resulta esencial para Canadá, sobre todo para su agricultura, que al parecer con el cambio climático va a estar en posibilidad de crecer exponencialmente al disponer de gigantescas reservas de agua dulce y de tierras cada vez más aptas para la agricultura por el calentamiento global. El quid pro quo para satisfacer las demandas mexicanas respecto de sus nacionales en los otros dos países es su participación activa en el control de la migración ilegal de Centro y Sudamérica, cuyo explosivo crecimiento se origina en la desastrosa gestión económica y administrativa de los socialismos del siglo XXI en su primera versión. Las cifras son contundente prueba de este acerto, pues esta migración se halla compuesta principalmente por venezolanos, nicaragüenses, cubanos, hondureños y salvadoreños, justamente de aquellos países que han sufrido el azote de la incompetencia y la corrupción. El caso haitiano es más grave aún ante su situación ya evidente de Estado fallido, cuya supervivencia depende hoy por hoy de la caridad internacional. Inevitablemente se viene a la memoria que la condición de gendarme que se le pide jugar a México respecto de esos migrantes externos terminará siendo parecida a la de Turquía, la que a cambio de concesiones económicas y políticas muy significativas de parte de la Unión Europea, se convirtió en la aduana de los refugiados sirios que por millones debieron abandonar su país para salvar sus vidas durante la guerra civil emprendida para deshacerse del dictador Bashar al-Assad sin éxito, ante los poderosos apoyos que éste recibió, tanto de la teocracia iraní como de Rusia. De cualquier manera, en este espinoso tema, México tiene una poderosa posición para sus intereses nacionales al ser tierra de paso obligada para los migrantes. Resulta amargo observar cómo estas víctimas del fracaso de sus gobiernos son convertidas en moneda de cambio en las relaciones internacionales, al punto de ser utilizadas hasta como un arma
como fuera el caso hace más de un año, cuando Belarus abrió sus fronteras para el ingreso de refugiados afganos, yemeníes y sirios para direccionarlos a la frontera con Polonia ya en la Unión Europea. En cuanto al segundo tema, tan o más grave que el primero, y de hecho con vinculaciones a este, pues el tráfico de migrantes es fuente de cuantiosos ingresos para las bandas de coyoteros, tanto dentro como fuera de México, es decir, el de la delincuencia vinculada al narcotráfico, constituye sin duda la amenaza más grave, no para Estados Unidos o Canadá, sino para el propio Estado mexicano, que ya ha perdido el control de buena parte de sus estados norteños, donde bandas criminales de narcotraficantes se han convertido en efecto en la autoridad. El caso de la captura, la segunda, del hijo del Chapo Guzmán, justo a tiempo para exhibir un trofeo en la cumbre y único resultado tangible de la lucha contra el narco, se produjo con el despliegue de un operativo militar de gran envergadura, con más de 3,000 efectivos del Ejército y la Marina, y en medio de unos enfrentamientos mortíferos con los ejércitos privados que el imperio del narco ha logrado crear. La capital del estado, Culiacán, se convirtió en zona de guerra y sus ciudadanos debieron permanecer encerrados en sus casas durante varios días. Cuando las fuerzas militares se retiren, seguramente los mafiosos recuperarán el control e impondrán el terror en el estado. Mientras tanto, el plan de extraditar a Gustavo Guzmán para que le haga compañía a su padre en una cárcel en Estados Unidos, sin jacuzzi ni visitas extraconyugales, fue oportunamente bloqueado por un juez de la República y no debería causar sorpresa algún escape próximo. Entre la primera captura de Gustavo hace un año, con su liberación inmediata, ordenada por el presidente López Obrador, supuestamente para proteger la vida de los ciudadanos, y la segunda, quién sabe cuántos muertos habrá en el estado, y muchos de ellos inocentes. Es con la abuelita de este delincuente con la que el presidente López Obrador se abrazó en aplicación de su estrategia anticrimen, la de abrazos y no balazos. Al parecer, él pone los abrazos y ellos los balazos. Para las frágiles democracias latinoamericanas, estas organizaciones delictivas son su riesgo más grave. No comprenderlo es dejar las puertas abiertas para su perdición. Muchas gracias. Editorial. La Asamblea es un chiste. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Con grotesca pedantería y orgullo, una legisladora presume haber propuesto que la Asamblea Nacional declare el Día Nacional del Bizcocho, Manjar y Queso de Hoja. Y más de 2/3 de sus integrantes aprueban semejante manifestación de extravagante inutilidad. No hay duda que la insignificancia es barata y la retórica cautiva. Esta resolución refleja la hondura del vacío cognitivo de la representación. Su contenido es un distintivo de la frivolidad legislativa que genera risa y enojo. Con razón ostenta el mayor descrédito ante la ciudadanía. En la Asamblea se tritura el sentido común y la razón, pero se extiende sin límites la ridiculez y la fatuidad. La abundante charlatanería legislativa no tiene fronteras ni descansa. No es de ahora. Hace tiempo condecoró a Lorena Bobbitt por haber cortado el pene a su marido. Aprobó el día del Chimborazo como el punto más cercano al sol, el día de la bomba, el día de la marimba, el día del archivero, el día de la calidad, el día del profesional, el día del comunero, el día de la estadística. Los legisladores han discursiado con emoción el reconocimiento a los artesanos de mazapán y han condecorado a los operarios betuneros. Nadie niega que el trabajo dignifica. Lo que provoca ironía son estas radiantes iniciativas copiosas de superficialidad. La Asamblea del Correísmo es la que condecoró a Carlos Pollitt sentenciado por corrupción, igual a Cristina Fernández de Kirchner.
declaró el Día de UNASUR 2015, ordenando su incorporación al calendario de celebraciones oficiales del Ecuador. Declaraba en el 2010 el Día de los Levantamientos Indígenas. Aplaudían al gobierno por no acatar las medidas cautelares emitidas por la CIDH. El calendario anual se queda corto para la enorme cantidad de resoluciones sin sentido. Nuestra política es lánguida en la sobriedad y la sensatez, pero es abundante en la simpleza. Su baja calidad manifiesta su indigencia y orfandad. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Presidentes a la peruana, Rafael Ollarte, El Expreso. Fujimori llegó a la presidencia de Perú en 1990 con un discurso populista y antineoliberal y tuvo un singular éxito aplicando las políticas de shock y liberales que planteaba su contrincante Mario Vargas Llosa para derrotar la desbocada hiperinflación que azotaba a ese país, tanto como al terrorismo, al que también vence, haciendo crecer su popularidad. Su régimen, arropado de democracia, se tornó prontamente en autoritario no solo con el autogolpe de 1992, sino con la cooptación del poder en todos los órganos que a la larga se pusieron a su servicio por una década completa. Los que se le ponían en el camino eran prontamente destruidos, como el Tribunal Constitucional que pretendió imponer la norma suprema por sobre su afán reeleccionista en 2000, la que logró teniendo ya que recurrir al fraude, originando su estrepitosa caída en 2001. Una de las herencias del fujimorismo fue eliminar el sistema de partidos, denostando a la partidocracia. Efectivamente fue él, y no Chávez o Correa, quien inició este discurso de la partidocracia, con lo que proliferaron una serie de movimientos sin identificación ideológica y con nombres atractivos como mero producto publicitario, al igual que ocurre hoy en Ecuador. Avanza, Alianza, Creo, Somos, Suma, Reto, Unes, etc., aprovechándose de que la gente se tragó la rueda de molino, de que no hay ni izquierda ni derecha, y lo que sirve es esto para acomodar el discurso y ofrecer cualquier cosa en campaña. Hace rato en Perú se vota por el menos peor, con tal de evitar a la candidata fujimorista. Así resultan electos los Ollantas Humalas de 2011, Kuczynski en 2016 y Castillo en 2021. A Edo añada que no hay expresidente sin proceso penal. A los anteriores agregue a Fujimori y a Toledo, pues el caso de Alan García se extinguió por su muerte. Es decir, el último presidente sin proceso fue Fernando Belaúnde Terry, que concluyó su mandato en 1985. ¿Pasa lo mismo en nuestro país? Eso de terminar votando cualquier cosa para evitar al correísta es harto triste. O terminaremos como Argentina, que volvieron los K y su corrupción gracias a la indecisión y la tibieza de un Macri. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. La OTAN y la Unión Europea crean un grupo de trabajo para proteger las infraestructuras críticas europeas. OTAN y Unión Europea anuncian un grupo de trabajo conjunto destinado a reforzar la protección de las infraestructuras críticas frente a las amenazas de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, era la encargada de anunciarlo junto al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en Bruselas. El sabotaje del Nord Stream ha demostrado que tenemos que estar preparados y que tenemos que hacer frente a este nuevo tipo de amenazas. Por eso hoy lanzamos un grupo de trabajo Unión Europea-OTAN para infraestructuras críticas resilientes. A finales de septiembre se descubrían 4 grandes fugas de gas en los 2 gasoductos Nord Stream, frente a la isla danesa de Bornholm. Un grave incidente tras el cual la OTAN decidió reforzar sus despliegues navales en la región. Nuestra asociación, la asociación entre la Unión Europea y la OTAN, es más importante que nunca, porque la brutal invasión rusa de Ucrania ha cambiado de manera fundamental nuestra seguridad, decía por su parte Stoltenberg. Expertos de ambos equipos trabajarán conjuntamente para identificar las principales amenazas a las infraestructuras críticas europeas. OTAN y Unión Europea, que comparten un total de 21 miembros, vienen de firmar este martes un compromiso de cooperación para llevar su asociación al siguiente nivel.
La Fiscalía de Estados Unidos revisa los documentos clasificados hallados en una oficina de Joe Biden. El Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa a conciencia los controvertidos documentos clasificados encontrados en una antigua oficina de Joe Biden. Así lo confirma la propia Casa Blanca, que anuncia igualmente estar cooperando con la investigación en curso. El presidente asegura ser el primer sorprendido. Fui informado sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había registros del gobierno que fueron llevados allí, a esa oficina. Pero no sé qué hay en los documentos y mis abogados me han sugerido que no pregunte qué documentos eran. Han entregado las cajas a los archivos nacionales y estamos cooperando plenamente. Los documentos corresponden a la época en la que el ahora presidente ejercía de vicepresidente. El equipo legal de Biden mantiene que los papeles fueron descubiertos por ellos mismos y que inmediatamente procedieron a entregarlos a los archivos nacionales. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.